Ya estamos conectados, pueden empezar. Listo, Samuel, muchísimas gracias y muy buenas noches para todos. Qué alegría es compartir con ustedes un nuevo conversatorio de talleres de oración y vida. Hoy empezamos uno de los ciclos más bonitos, tal vez, de estos conversatorios, porque el personaje principal será María, nuestra madre, y hoy la veremos desde una perspectiva muy bonita y a la vez muy profunda. Hoy nos está acompañando Carlos Julio Salcedo, guía de la coordinación Bucaramanga 6, y con el cual pues vamos a compartir estos momentos. Él nos va a dirigir este conversatorio y pues nos va a introducir en este ciclo de charlas con María. Pues bienvenido, Carlitos, y pues estamos todos atentos a esta importantísima charla. Gracias, Diego, muy amable. Bueno, reciban todos un fraternal saludo de parte de la espiritualidad de Talleres de Oración y Vida, de la cual hago parte desde hace unos 7 años. Y pues en este día, como dice Diego, empezamos un tema de María. Vamos a hablar de María durante 6 jueves. Y qué coincidencia con que hoy se conmemore el 101 aniversario de la... de haber definido, de haber, digamos, asignado a María como patrona, a la Virgen de Chiquinquirá en la advocación, a María en la advocación de la Virgen de Chiquinquirá como patrona de los colombianos. Así es. Entonces, qué bonito que estas charlas inicien también con esta advocación de María como nuestra Virgen de Chiquinquirá. El tema que vamos a ver hoy es un tema que hace parte de un trabajo que hizo Padre Ignacio acerca de la vida de María. Y hoy la vamos a presentar como señora de sí misma. Entonces, ¿cuál es el propósito? Tener un encuentro personal con nuestra Madre Santísima. ¿Qué buscamos? ¿O qué objetivos tenemos con la charla? Reconquistar a María para nuestra condición humana y constituirla como modelo de vida en su humildad, fortaleza y paciencia, y sobre todo como mujer de fe y oración, que siempre estuvo abandonada en las manos del Señor Todopoderoso. Queremos también presentar a María como peregrina de la fe, que nos invita a seguirla. Ella nos dice: hijos míos, vengan detrás de mí. Yo recorrí los caminos de fe en noches oscuras y noches sin estrellas. Hagan también ustedes lo que hice. Entréguense en silencio al silencio de Dios y habrán vencido la noche oscura de la fe. Para iniciar entonces esta charla, el Señor nos dice: donde hay 2 o más reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ustedes. Sintiendo pues al Señor en medio de todos nosotros, sintiendo su presencia, sintiendo al Espíritu Santo, iniciamos esta charla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, como les dije, estas charlas de encuentro con María las vamos a vivir durante 6 jueves. Hoy vamos a ver la primera parte de Señora de sí misma, en su anunciación y en su hágase. De hoy en 8, la segunda parte, en su silencio y en su soledad. El 23 de julio, María como mujer de fe. El 30 de julio, María en la cumbre del Calvario. Y el 6 de agosto y el 13 de agosto se va a desarrollar el tema en 2 sesiones, María la Madre. Entonces están cordialmente invitados para que no se pierdan el hilo de estas charlas, que son muy hermosas y sobre todo que despiertan el amor por María y nos despiertan ese ser espiritual que todos nosotros tenemos. Entonces vamos a iniciar con la primera parte de Señora de sí misma. Para iniciar, vamos a iniciar invocando al Espíritu Santo.
Vamos a hacerlo con un canto que todos nos sabemos. Inúndanos, Señor, con tu espíritu. Inúndame, Señor, con tu espíritu. Inúndame, Señor, con tu espíritu. Inúndame, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor. Aunque mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Inúndame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Bueno, ahora vamos a desarrollar el tema de María, Señora de sí misma. De María tenemos que decir que fue la madre de Jesús, pero nosotros la conocemos muy poco. La amamos, pero no la hemos descubierto en toda su dimensión. Hoy buscaremos encontrarnos con ella y quedaremos admirados y conmovidos por su madurez y su humildad. Contemplaremos a María, Señora de sí misma, en su hágase y el tema del evangelista Lucas, que nos narra la escena de la Anunciación. Pero antes de entrar en el tema, vamos a hacer la oración del Dios te salve María, o el Ave María. Entonces todos, por favor, con los ojos bien, con la espalda rectas, bien sentados, con las manos en las rodillas. Vamos a hacer la oración del Ave María. Iniciamos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Cómo negra? Ya lo encontré. Cerramos por favor el micrófono. Bueno, ahora vamos a desarrollar el tema de la Anunciación, pero para eso vamos a hacer la proclamación de la palabra. Buscamos en sus Biblias, por favor, la palabra Lucas 1, del 26 al 38. De esta palabra vamos a hacer una meditación personal y silenciosa. Y quiero explicarles a quienes no están familiarizados con qué es meditar.
¿En qué consiste? Pues debemos decir que la relación que cada persona tiene con la palabra se hace en tres sentidos. Un sentido descendente. Dios me habla a mí a través de su palabra, es decir, a través de la palabra que van a escuchar, que cada uno de ustedes va a escuchar. Eso es meditar, escuchar a Dios, la palabra de Dios y saber qué me dice a mí, solamente a mí. Ese es el sentido descendente, la palabra baja a mí. El segundo sentido es el ascendente. Yo le respondo al Señor ante lo que Él me está diciendo a mí. Cuando yo le respondo al Señor, eso se llama oración. Y un tercer sentido es el sentido transversal, que yo lo llamo transversal, que es cuando yo asumo un compromiso de vida con Dios ante esa palabra que Él me dijo y en la que me está muy posiblemente cuestionando. Ese sentido transversal lo podemos llamar conversión, porque palabra y oración que no terminen en conversión de vida, podemos dudar de la oración. Entonces, para que tengamos presente meditación, vamos a hacer meditación, vamos a escuchar lo que Dios nos dice a través de su palabra. Por favor, John. Carlos, qué pena, me repite el tercer sentido, es que Un sentido transversal, que es el compromiso que yo asumo ante esta palabra que Dios me ha dicho. ¿Cuál es el compromiso que yo asumo? Y yo lo llamo, pues, esa es la conversión. ¿Sí? O así es que opera la conversión cuando yo me comprometo con el Señor. Listo, muchas gracias. Bueno. Bueno, del Evangelio según San Lucas. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría tal saludo. Pero el ángel le dijo: no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob, y su reinado no terminará jamás. María entonces dijo al ángel: ¿cómo puede ser eso si yo soy virgen? Contestó el ángel: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel está esperando un hijo en su vejez, y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el sexto mes del embarazo. Para Dios nada es imposible. Dijo María: yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como ha dicho. Después la dejó el ángel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, a partir de ese momento van a meditar esa palabra, o vamos a meditar esa palabra por 5 minutitos. ¿Qué les dice a ustedes esa palabra? ¿Qué sentirían ustedes si estuviese, o cada uno de nosotros estuviese en el lugar de María?
Bueno. Vamos a adentrarnos en este misterio de la Anunciación. En el hágase que María le da a Dios a través del ángel. Bueno, los invito a estar atentos a este tema titulado Señora de sí misma, que nos va a revelar a María en su hágase. En esta anunciación, ¿cuáles son, digamos, el escenario, ¿cierto? El escenario es Nazaret. ¿Y qué era Nazaret? Una aldea insignificante, al norte de Palestina, con un lago cerca y en el entorno pequeñas colinas. Allí vivía María, una mujer joven de entre 14 y 16 años. Pero ¿cómo fue la escena de la Anunciación? María estaba abismada en el Señor en oración de profundo silencio. De pronto ese silencio es interrumpido y en esa intimidad el ángel Gabriel se hace presente, entró. De esta manera la vida de María fue interrumpida por una visitación divina. A pesar de su juventud, la reacción de María ante el solemne saludo del ángel indica que María poseía a estas alturas de su vida una estabilidad emocional mucho más alta de lo que correspondía para su edad. En el saludo, el ángel omite el nombre de ella y le da un nuevo nombre. Le dice, llena de gracia. Y también le dice, el Señor está contigo. ¿Y por qué le dice el Señor está contigo? Porque desde antes de nacer fue preservada del pecado hereditario en el que le correspondía incurrir, y al mismo tiempo fue irrigada de dones, gracias y carismas por una asistencia extraordinaria de Dios. Pero esta asistencia extraordinaria no significa que fuera transformada en una princesa sobrehumana, porque ella fue una criatura normal, aunque fue tratada de manera especial por su destino también especial. Estamos pues ante una muchacha que ha sido objeto de predilección divina. ¿Puede avanzar a la siguiente, Diego, por favor? María, que vivía entregada en las manos del Señor, experimentó la proximidad de Dios con una fuerza sobrecogedora. Se le hicieron dos proposiciones que la madre no esperaba y que la dejaron turbada. ¿Cuáles fueron esas dos proposiciones que le hizo el ángel? El ángel le dice que sería la madre del Mesías y también que dicha maternidad mesiánica se consumaría sin participación humana. ¿Cuál fue la actitud de la madre ante estas dos proposiciones? El anuncio del ángel indica que se trascendería el proceso biológico, es decir, no habría intervención humana, y brotaría una creación original directa de las manos del Omnipotente para quien todo es posible. Frente a la aparición y ante estas inauditas proposiciones, uno queda impresionado al pensar cómo la madre no se quebró emocionalmente, cómo no le traicionaron los nervios, cómo no se desmayó o gritó, cómo no se escapó espantada, sino que la madre quedó en silencio, pensando. Hizo una pregunta, como escuchamos en el Evangelio. ¿Cómo será esto? Pues no conozco, puesto que no conozco varón. Recibió la respuesta del ángel y ella siguió en silencio, llena de serenidad. Ahora,
si una joven envuelta en tales circunstancias tan sensacionales es capaz de mantenerse íntegra y serena, significa que estamos ante una criatura de equilibrio excepcional para su edad. ¿Puede avanzar, Diego, por favor? Una criatura de equilibrio excepcional para su edad. ¿Por qué esto? ¿Qué había en el interior de la madre? La interpretación que la madre hizo de este doble prodigio en aquel desahogo que tuvo con su prima Isabel fue la siguiente. Ella, María, se consideraba poca cosa. Y si algo tenía grande, no era mérito suyo, sino gratuidad y predilección de parte del Señor. Ahora bien, la sabiduría de Dios la escogió a ella, carente de dones personales, para que quedase evidente a los ojos del mundo que las maravillas no eran resultado de sus cualidades personales, sino gracia de Dios. Y que si ella tenía maravillas prestadas, el maravilloso era el Señor. Esa fue su interpretación en el Magnificat. Ahora, ante estas dos proposiciones, María debía tomar una decisión con el peso de la responsabilidad histórica que implicaba. Y recordemos que estamos pues ante una joven íntegra, serena, plena de objetividad y sabiduría. Ante la proposición del ángel, la madre debió sentir una inmensa soledad bajo el peso de la responsabilidad que Dios depositaba sobre sus hombros, ya que la altura de una responsabilidad es la altura de una soledad. Esa soledad existencial la experimentamos a lo vivo al tomar decisiones, al asumir una grave responsabilidad en un momento importante de la vida. Sí, porque en los momentos decisivos estamos solos. Percibimos estar solos. Pongámonos en el caso de la madre, en el momento de la anunciación por un instante. María, reflexiva e inteligente, midió exactamente su enorme responsabilidad que delante de ella se levantaba alta como una muralla, la responsabilidad histórica. Y delante de la muralla estaba ella solitaria e indefensa. Se le había hecho una pregunta y ella tenía que responder. Siguiente, Diego. Si responde que no, su vida transcurrirá en un círculo de normalidad hasta acabar normalmente como cualquier persona. Pero ¿qué pasa si responde que sí? Habrá serias implicaciones. Vendrá el caos sobre la tranquilidad de su existencia. Tener un hijo antes de casarse implicaba en aquellos tiempos ser apedreada, quedar socialmente marginada, libelo de repudio. Es decir, este libelo refiere a un escrito en el que se calumnia o denigra de las personas. Además de ser madre del Mesías, suponía entrar en el círculo de una tempestad. Ser bandera de contradicción, persecución, incomprensión, camino de sangre y días de lágrimas. Ella lo sabía. ¿Qué responderá? La madre, consciente de la gravedad del momento, llena de paz, de pie, solitaria, sin consultar a nadie, sin tener ningún punto de apoyo, sale de sí misma
Da el gran salto, confía, permite y se entrega. Y le dice al ángel, hágase, de acuerdo, mi Señor. Y con su hágase, la madre entra de lleno en la gran aventura de la fe. Con este paso la madre quema las naves, renuncia a las seguridades de retaguardia. Ya no podrá volver atrás. ¿Por qué? Porque ella es de la estirpe de Abraham, y mucho más que Abraham en el monte Moriah. Es la hija fuerte de la raza de los peregrinos, la que salta por encima del sentido común y de las normalidades humanas, y se lanza en el misterio insondable y fascinante del 3 veces santo. Es decir, se abandona en las manos del Señor. Siguiente, Diego, por favor. ¿Por qué María se entrega? Ahora vamos a entender por qué María se abandona. Los invito a estar atentos a este tema donde vamos a describir a María como pobre de Dios. Como les decía, ¿por qué se abandona? Porque es una pobre de Dios. Posiblemente las palabras más bellas de la Escritura son estas. Soy una pobre de Dios, que Él haga de mí lo que quiera. Es como si dijera, Ángel Gabriel, ¿qué me traes de parte de Dios? Si me traes una proposición, debes saber que como pobre que soy, no tengo derechos. Y de consiguiente no puedo tomar iniciativas, sino aceptar las decisiones del Señor. Soy una sierva y los derechos de la sierva están en las manos del Señor. Es como si dijera, Ángel Gabriel, dile al que te envió que se acuerde que Él es mi Señor y que yo no soy más que su pobre sierva y que cualquier cosa que Él disponga, permita, determine o quiera, su pobre sierva responderá invariablemente de acuerdo, mi Señor. Soy la pobre de Dios. No tengo voluntad propia. La voluntad de mi Señor es mi voluntad. Puedo, dice María, puedo servir a todos porque no me sirvo de mí misma. Soy la señora del mundo porque soy la servidora del mundo. Siguiente, Diego, por favor. Eso fue la madre. Una mujer que dio el sí y luego fue fiel a esa decisión hasta las últimas consecuencias y hasta el final de sus días. La mujer que extendió un cheque en blanco, aquella que abrió un crédito infinito a su Dios y nunca retiró la palabra. La madre se ofrece, pues, como un territorio libre y disponible, con lo que manifiesta una tremenda confianza, un abandono audaz en el Señor, aceptando los riesgos y sometiéndose a las eventualidades que el mundo pudiera traer. Con su hágase, la madre decía, amén a la noche de Belén sin casa y sin cuna. Amén a la fuga hacia Egipto, desconocido y hostil. Amén al silencio de Dios durante 30 años. Amén a la hostilidad de los sanhedritas contra Jesús. Amén al Calvario. Amén a las persecuciones a la iglesia incipiente. Siguiente video, por favor. ¿Y todo esto por qué? ¿Cuál era la espiritualidad de la madre? Recordemos lo que dijimos antes.
se consideraba poca cosa. Consideraba que si algo tenía grande, no era mérito suyo, sino gratitud y predilección de parte del Señor. Consideraba que si ella tenía maravillas prestadas, el maravilloso era el Señor. Entonces, la madre se mueve, por tanto, dentro del espíritu de los pobres de Dios, los anahuim, aquellos que ni preguntan, ni cuestionan, ni se quejan, ni protestan, sino que se abandonan en silencio y paz a los designios del Señor, en la medida en que van manifestándose los hechos de cada día. Si la maternidad divina es la raíz de todas las prerrogativas de María, según la Mariología, para nosotros es claro que la espiritualidad de María, de ser pobre de Dios, da origen a esa personalidad. Una personalidad entera ante las contrariedades. Una personalidad que la hace señora de sí misma antes de ser señora nuestra. Porque una espiritualidad es como una filosofía de vida o un cuadro de valores que compromete todo, desde los impulsos hasta el comportamiento general. Trasladémonos, por ejemplo, al templo y analicemos la actuación de la madre ante la respuesta aparentemente dura de Jesús a los 12 años, como nos habla Lucas en el capítulo 2, en el versículo de 42 al 52. ¿Qué hubiera hecho cualquiera de nosotros si un hijo se nos pierde? Pensémoslo por un minuto. ¿Qué habríamos hecho? Bueno, sigamos viendo, por favor. Muy seguramente todo lo que nosotros habríamos hecho, la madre no hizo lo que haríamos nosotros. Hizo algo que si el Evangelio no nos lo dijera, no lo creeríamos. Lo que dice Lucas en el capítulo 2, versículo 51. Tomar las palabras, guardarlas, cerrarse como una flor y llena de paz y serenidad, retirarse para pensar. ¿Qué querrán decir esas palabras? ¿Por qué esta actitud de mi hijo? ¿Cuál es la voluntad de Dios en todo esto? Y hay que tener en cuenta de que la madre llevaba 3 días buscando al hijo y por tanto acumulaba mucha tensión nerviosa, fatiga. Eran pues las condiciones para estallar en un llanto. Eso hubiese sido normal en una persona normal, ¿cierto? Como nosotros. Si en lugar de eso la madre es capaz de permanecer dueña absoluta de sus nervios y sin ofuscarse mentalmente, capaz también de meditar en su corazón, ¿qué significará esa actitud? Siguiente, ¿no? Significa, una actitud de esas significa que el corazón de la madre estaba muerto al amor propio. Su corazón era como un pedazo de madera. Lo golpean y no responde. Queda insensible. Significa que la madre no tenía yo, no tenía esa imagen de sí que a nosotros nos tiraniza y nos trae por la calle de la amargura.
Significa que la madre era una mujer desapropiada, pobre, humilde, completamente liberada de delirios de grandeza. Significa que la madre estaba despojada por completo de las ilusiones del yo. También estaba liberada y despojada de las manías de grandeza. Por eso pudo mantenerse en la Anunciación y en otros momentos señora de sí misma, elegante, entera y segura. Por lo tanto, podemos concluir que una pobre de Dios es una mujer invencible. Siguiente video, por favor. Significa también que pobre de Dios es aquel el que no se siente con derechos. Y como la ofensa es la lesión de un derecho, una pobre de Dios nunca se siente ofendida. Por eso la madre guarda esa compostura en todo momento. Significa que no habrá en el mundo sorpresas imprevisibles, ni emergencias que puedan desmoronar la entereza de una pobre de Dios como María. Vamos ahora a hacer una meditación personal del mensaje con unas preguntas. Por favor, Diego, sigamos. Recordemos uno de los propósitos de la charla: reconquistar a María para nuestra condición humana y constituirla como modelo de vida en su humildad, fortaleza y paciencia, y sobre todo como mujer de fe. Es decir, cada uno de ustedes y yo vamos a responder estas preguntas para tratar de reconquistar a María para nuestra humanidad, para saber cuál es el camino que tenemos que recorrer, para ser tomados por el Señor. Entonces, tratemos en 5 minutos de responder estas preguntas. ¿Qué podemos aprender de María con esto que acabamos de ver? María, señora de sí misma, en su hágase, y como mujer que es pobre de Dios. ¿Cómo podemos llevar su ejemplo a nuestra vida? ¿Y cómo ser tomado por el Señor como María? Vamos a dar unos minutitos para que por favor hagan su meditación del mensaje y saber si podemos, si pueden, por favor, hagan el propósito de responderse estas preguntas. Y si alguien quiere participar, pues bien pueda. Carlos Julio, Señor, para hacer un aporte pequeñito con respecto a la primera pregunta, humildemente, de lo que hemos visto, yo pensaría que el mensaje que podemos aprender de María es cómo ella se despoja de su voluntad y su libre albedrío en un acto de entrega y amor al Padre, en entrega y obediencia absoluta. muchas gracias. Gracias por el aporte. Carlos Julio, Señora, también en esa humildad de la Santísima Virgen María, la humildad que nos falta a muchos y a muchas, esa humildad en la que ella se hace la Madre de Jesús y da ese sí. Hoy reflexionaba yo esas palabras de ella haciendo precisamente un Santo Rosario meditado. Y ese sí, para todos ahora en el mundo, sí, yo lo hago, yo lo puedo hacer, yo soy capaz, yo puedo, yo soy fuerte. Pero como María no hay nadie.
Como María, nadie puede comparar esa humildad, esa entrega y ese hágase, porque es la voluntad del Padre, no de nadie más, sino de su Padre, que la llama, que la escoge a ella como nuestra madre, para que sea ejemplo y modelo de todo el universo entero. ¿Sí? Ese es mi aporte. Gracias, Rosa. Carlitos, aquí en el chat, Paola Andrea nos dice, bueno, el que tiene, pues al tener dificultades por el audio, pues ella nos escribe, ¿podemos aprender su entrega al Señor sin pensar en el qué dirá del mundo, sino en su confianza en el Padre, en esa misión tan grande que le dio de dar vida a nuestro Salvador? Gracias, Paola. Sí, esa misión que también recibimos cuando meditamos la palabra, ¿no? El Señor me cuestiona a mí cuando yo leo la palabra y, y yo debo asumir compromisos como María lo hizo. Ese es digamos, la forma como yo veo de que yo debo relacionarme con la palabra. ¿Alguien más quiere participar? Por ejemplo, ¿cómo podemos llevar su ejemplo a nuestra vida? Recordemos que esta charla tiene el propósito de María como modelo de fe, ¿cierto? Mujer de fe que puede ser modelo para mí. Modelo de fortaleza, modelo de paciencia, modelo de humildad, modelo de silencio, que tan difícil nos cuesta, ¿no? Hacer silencio. Entonces, aprendamos de María para poder irnos transformando también con ella. Bueno. Perdón, Carlitos. Otro aporte en chat dice, de Paola, el ejemplo es con nuestra propia vida, siendo almas reparadoras para nuestros hermanos, haciendo el rosario y pidiéndole a Dios que nuestro corazón sea semejante al del Señor. Abandonarnos en el Inmaculado Corazón de María para lograr este objetivo. Gracias, Diego. Gracias, Paola. Bueno, vamos ahora a ver por qué en un momento dado es difícil para nosotros aprender de María. Llevar el ejemplo. Google Docs. María está presente ya. ¿Por qué a veces se puede dificultar llevar el ejemplo de María a mi vida? ¿Cierto? Siguiente, bien. Sí. Entonces, nosotros estamos llenos de muchas cosas. Nuestra alma, nuestro espíritu tiene muchas apropiaciones, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde nos vienen a nosotros las actitudes infantiles y las reacciones desproporcionadas? Siempre hablamos del egoísmo, ¿cierto? ¿Y qué es el egoísmo? Pues el egoísmo es el hecho de estar nosotros morbosamente adheridos a nuestra imagen. Eso es egoísmo. Y nuestra imagen es el yo. Y ese yo, sean los vaivenes de nuestra vida, según sean los vaivenes de nuestra imagen social, así van nuestros estados de ánimo. Es decir, nos mantenemos con un estado de ánimo muy variable, desde las euforias hasta las depresiones. También porque, digamos, ¿de dónde nos vienen a nosotros esas actitudes? De nuestra propia turbación, producto de un despliegue de energías para la defensa de las propiedades amenazadas. ¿Por qué? Porque estamos apropiados de las cosas del mundo, de nuestra apropiación de cargos, nombres, prestigio social. De esa apropiación nacen temores y ansiedades por el miedo a perderlos. Pero ¿qué nos enseñó María en esta charla? Que quien nada tiene y nada quiere tener, nada le puede turbar.
y que, no obstante, el problema no es tanto la propiedad, sino la apropiación, es decir, qué tan apegado estoy yo a aquellas cosas que por misericordia de Dios, Dios me ha permitido tener. Pero aquel que está enteramente desapropiado, ¿qué puede tener? Al no estar atado a nada, no tiene nada que defender. Y si no tiene nada que defender, se siente libre. Y de ahí le nace la seguridad y la paz. Esa estabilidad envidiable y admirable con la que encontramos vestida a la madre en todo momento. Por esta razón es que a veces decimos, es que es difícil, ¿cierto? Entonces ahí les dejamos esos tips. El egoísmo, o el yo, la imagen que tengo de mí mismo, la apropiación a cargos, la apropiación a mi propia imagen, ¿cierto? Carlos Julio, Señora. en este paso es un camino de conversión. Y en ese camino de conversión nos encontramos con la Madre y el Hijo, y por la gracia del Espíritu Santo nos va preparando ese caminar, nos va preparando a alejarnos de todo eso que nos apega. Es una preparación, un compromiso que la Virgen nos enseña también, ahí, en ese caminar. Yo era del mundo, pero ya no soy del mundo. Ya tengo que despegarme de eso que me apega, que no me deja, para poder seguir ese caminar con ella, con Jesús, porque ella nos lleva a Jesús. Entonces, eso es una reflexión muy hermosa en que nos enseña. María Santísima nos enseña a despegarnos de eso, a hacernos pobres, humildes, a hacernos nada, que nuestro cuerpo es solamente sagrario del Espíritu Santo, pero que ni siquiera lo que tenemos es de nosotros. Entonces, la Virgen María nos va enseñando en ese caminar, en esas virtudes hermosas que día a día ella nos enseña, nos transmite a través de su Hijo. Eso es mi opinión. Bárbara. Gracias, Bárbara. Daniela. Bueno, había una pregunta al final de las tres que decía, ¿cómo ser tomado por el Señor como María? ¿Podemos avanzar, Diego, por favor? Sí. Entonces, para responder a esa pregunta vamos a hacerla con una oración que se llama la oración Tómame. La encontramos para quienes tienen el libro Encuentro. Es la oración número 35 en la página 51. Que no se me... Entonces, Diego, ahí sí avanza, ahí está la oración. Entonces vamos a orar a Dios. Recordemos que la oración es mi comunicación, es el sentido ascendente de la palabra. Es una oración que sube al Señor. Y esta oración la vamos a hacer sintiendo lo que estamos leyendo, con el corazón, diciéndoselo al Señor con toda el alma. Vamos a empezar. Tómame, Señor Jesús, con todo lo que soy, con todo lo que tengo y lo que hago, lo que pienso y lo que digo. Tómame en mi espíritu para que se adhiera a ti en lo más íntimo de mi corazón. Para que solo te ame a ti. Tómame, Dios mío, en mis deseos más secretos, para que sean mi sueño y mi fin único, mi total adhesión y mi perfecta felicidad.
Tómame con tu bondad, atrayéndome a ti. Tómame con tu dulzura, acogiéndome en ti. Tómame con tu amor, uniéndome a ti. Tómame, mi Salvador, en tu dolor, tu alegría, tu vida, tu muerte, en la noche de la cruz, en el día inmortal de tu resurrección. Tómame con tu poder, elevándome hasta ti. Tómame con tu ardor, inflamándome en ti. Tómame con tu grandeza, perdiéndome en ti. Tómame para la tarea de tu gran misión, para una entrega total a la salvación del prójimo y para cualquier sacrificio al servicio de tus hermanos. Tómame, oh Cristo, mi Dios, sin límite y sin fin. Toma lo que puedo ofrecerte. No me devuelvas jamás lo que tomaste, de manera que un día pueda poseerte a ti en el abrazo del cielo, tenerte, conservarte para siempre. Amén. Amén. Bueno, con esto hemos terminado la charla. Si alguien tiene alguna pregunta o algún aporte, bien puede. Bueno. Sí, en este momento pueden abrir los micrófonos quienes deseen participar, y si hay alguien que desea hacerlo a través del chat, también lo puede hacer. Yo estoy pendiente ahí también para leer lo que escriban en el chat. Aló, Julio. Sí, adelante. Sí. Bueno, de todo esto de María, yo siempre he admirado primero pues esa disponibilidad de ella, ¿no? En todo, sin preocuparse como nosotros lo hacemos en estos tiempos, que primero pienso en el qué dirán, en cómo quedo ante los demás, pero no realmente lo que se pueda sentir, lo que realmente sea que venga de mi ser. Esa la gran grandeza de María. Otra que me causa mucha admiración de ella es esa palabra de cuando se dice, igual que nos enseñó su hijo, cuando dice, cuando es sí, y cuando es no, es no. Porque en este momento se ha perdido tanto eso. Anteriormente uno escuchaba decía sí, anteriormente no había necesidad de firmar un papel, no había que tener una grabación, no había tenía que lo firmara con el celular ni nada, porque era la palabra la que valía, ¿sí? Yo decía, y eso era una cosa que se respetaba mucho, y ahora se ha perdido porque hoy decimos sí, ya mañana decimos no, no cumplimos esa palabra, no estamos en esa adhesión a esa sinceridad. Y ver cómo ella se mantuvo tan firme en esa palabra que dio, sin siquiera pensar, digamos, en ese futuro. Bueno, si yo digo que sí, pero mañana ¿qué me puede pasar? Uy, no, yo como que mejor digo que no. No, y simplemente fue ese abandono total al Señor.
ese abandono tan grande en esa confianza y esa fe de que yo voy por este camino y sé que ahí está el Señor y solamente en Él. Nada me va a hacer retroceder, nada me va a hacer tambalear mi decisión porque es el Señor. Y de verdad que sí, es un ejemplo, y cada actitud de ella es un modelo que yo digo, Dios mío, para trabajarlo cada día. Si llegáramos a esto de tener todas esas actitudes, pienso que cada día seríamos unas muy mejores personas. Grandes personas, diría yo. Y fuera de eso, tendríamos también esas cosas, esos mejores valores en los hogares, en la sociedad. Tendríamos un país de verdad de mucha honestidad, de mucha sinceridad, porque lo más triste es ver eso, ¿no? Esa falta de honestidad, esa corrupción, pero es debido a eso, porque realmente la palabra, como dice, la palabra no tiene valor en este momento. Y es una invitación grande de verdad, poder estar en ese corazón de María, poder verla y poder imitarla, porque lo más importante y más difícil, ¿no? Es imitar a María, es imitar a María, y es un trabajo de todos los días. Es un trabajo de estar todos los días en esa imitación. Y verdad que es un propósito grande que, lo menos yo, es un propósito grande que cada día me hago, ¿no? De no desfallecer y de tenerla a ella ahí al frente. Muy bien. Sí, Betty, gracias. Pues Perdón. sí, eso implica, digamos, adquirir estos valores de María, digo yo. Requiere un despertar, ¿no? Un despertar porque hay que aprender a vivir el momento, despertar y darnos cuenta, tener verdadera conciencia de lo que estamos haciendo, pensando, sintiendo. Porque digamos que hay un autor que dice, por ejemplo, que cuando yo digo que soy humilde ya no lo soy. Entonces es vivir de una manera natural la humildad, la paciencia, la fortaleza, ¿cierto? Despiertos. Tal vez así nuestros estados de ánimo dejarán de ser tan variables, ¿no? Como decía la charla, que nos movemos entre euforias y depresiones. Y pues la causa es nuestro egoísmo, el ego. Estamos centrados en nosotros mismos. Y el ego no nos permite ver, abrirnos. Hay que abrirse. Y para abrirse es necesario despertar. Gracias, Betty. Carlitos, dos agradecimientos que escriben en el chat. Paulita dice, muchas gracias por la charla, que nos da una mayor claridad de nuestra entrega hacia el Señor, como nuestra madre lo hizo, y cómo ella puede ayudarnos a llegar a esa entrega a Dios y que aumente nuestra fe y confianza en Él. Y otro es de Noreiva Ramírez, que dice, muchas gracias por los aportes y al llamado a aprender sobre nuestra Madre Celestial, que enriquecen en la vida espiritual de ella. Y bueno, tuvo que ausentarse, pero ahí nos dice bendiciones para todos y muchas gracias por la charla. Y Melba nos dice que palabra empeñada era sagrada en las épocas de antes, que ahora debería ser así. Hay otro punto, compañero Carlos Julio, que la Virgen María nos enseña a amar, como Jesús nos enseñó también a amar. El amor a nuestros hijos, eso se ha perdido mucho. Las madres de ahora son muy... el mundo las tiene distraídas, no hay un compromiso, no hay ese amor que como María nos enseñó y enseñó a amar. Eso es importante. Como Jesús nos enseña a amar, así nosotros también tenemos que amar, para que así reflejemos en nuestras familias ese amor, esa entrega, ese compromiso, esa enseñanza que María con su hijo lo llevaba a todos lados, que María con su hijo estaba al lado, y que cuando se pierde ese hijo, ella se preocupa, como toda mamá se preocupa, pero que en este momento las madres ahorita están dejando a sus hijos abandonados y se van al mundo. Y eso es la situación en la cual en este momento nosotros nos hemos dejado
influenciar del mundo, engañar, de ilusiones pasajeras, y no pensamos en esos hijos, que esos hijos en mañana son un ejemplo y tenemos que reflexionar en eso. Que ojalá Mamita María nos enseñe a amar, a sentir ese hijo como ella lo sintió en sus entrañas, a ser familia, a ser hogar de Nazaret como San José también, esos padres de familia. Yo siempre hablo de ese hogar de Nazaret, hogar, mujer, modelo y ejemplo de María y San José con su hijo niño Jesús. Que Dios bendiga a todos nuestros compañeros en el grupo, ahí donde estamos, en sus hogares y a sus familiares. Muchas gracias, Carlos Julio, por este Gracias, encuentro. Bárbara. Dios lo A usted bendiga. por acompañarnos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Amén, gracias. Sí, la Anunciación y el Hágase de María es una respuesta de amor, ¿no? Su silencio, su soledad es una respuesta de amor. Muy buenas noches. Buenas noches. Hola, Ludwig. Hola, Carlos. Bueno, yo agradecer por esta charla, resaltar que definitivamente la madre es un modelo total. Ella, como se habló hoy, a sus escasos 14, 16 años, tener esa madurez en fe es sorprendente. Es sorprendente cómo le da esa importancia al aceptar y aceptar todo y estar de acuerdo en todo lo que el Señor disponga. Y sí es para tener muy presente su forma de ser y tratar de poder guiarse por ella para llegar al Señor, dado que si ella con 14, 16 años, a una edad de niña, asume ese papel tan importante y entregarse de lleno a lo que disponga el Señor sin cuestionar, sin preguntar. Y a mí me duró en aceptar al Señor 30 y algo de años. Es de admirar, es de seguir, es de cuestionarme, de pensar en aprender como María logró todo esto que hoy en día podemos conocer y atravesar todas las dificultades que para el mundo eran dificultades, mas no para ella, porque se abandonó al Señor. Entonces, qué bonito poder haber hoy estado presente en esta charla. Yo les agradezco por su tiempo, por darnos esos tips de orientación a lo que nuestra madre pues hizo, en definitiva por todos nosotros, porque gracias a ella también pues, recibimos a nuestro Salvador y en últimas nuestra redención en este mundo, porque pues, a eso vino Dios, Jesús, a salvarnos y a darnos una nueva oportunidad a creer en el amor. Muchas gracias. Gracias, Ludwig, muy amable. Y bueno, recordarles, ¿no? Es una serie de 6 charlas. Hoy era la primera. Vamos hasta el 13 de agosto, todos los jueves, a la misma hora, de 7 a 8. El próximo jueves estará mi esposa Yolanda, con el mismo tema, Señora de María, pero en otra dimensión, en la dimensión del silencio y la soledad. Están cordialmente invitados. Aprovechen estas charlas que con mucho amor entregamos, con apoyo de la Parroquia del Sagrado Corazón.
y que pues sirvan a nuestra espiritualidad, a nuestra vida, porque lo importante es eso, que todo lo que hagamos, todo lo que aprendamos, se transforme en vida. Bueno, no sé, Diego, vamos a hacer una... Si hay alguien más que quiera, si alguien más quiere hacer algún aporte para esta noche, pues lo escuchamos. Y si no, pues con muchísimo gusto. Ustedes saben que estamos aquí esperándolos el próximo jueves en otro conversatorio más, ya como nos lo anunció Carlos Julio. Y pues nada, siempre la presencia de ustedes ha sido enriquecedora y pues nosotros seguiremos. ¿Me aquí. oyen? Sí, adelante, Jairo. Gracias, muy amable. Buenas noches. Soy guía de Talleres de Gracia y Vida, compañero de Carlos Julio en esas andanzas, y felicitándolo por esta conferencia, y ahora que me dice que la señora va a estar, pues los dos son atrevidos como la Virgen, ¿no? Porque el Evangelio nos habla muy poco de María y Carlos llevó muy bien la charla, nos documentó bien y nos enseñó muchas cosas de María, ¿no? Como él dice, que habrán 6 charlas, a ver si en el trayecto resolvemos ese interrogante que se nos hace en nuestra espiritualidad de que María sabía mucho o sabía muy poco de la misión que le había tocado en este mundo. Gracias, Carlos, y felicitaciones. Gracias a usted, Jairo, por participar. Gracias, Jairito. Dios le bendiga. Amén. Bueno, vamos a hacerle el Padre Nuestro y una bendición para despedirnos, ¿ok? Vale. Bueno, quien pueda ponerse de pie. Iniciamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu santa voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. La cabeza para recibir la bendición. El Señor nos bendiga y nos guarde. Ilumine su rostro sobre nosotros y se apiade de nosotros. Nos muestre su rostro y nos conceda la paz. El Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Shalom. Shalom para todos ustedes. La paz del Señor esté con todos ustedes. Gracias, Carlitos. Shalom para todos. Gracias, Carlitos. Dios los bendiga. Buenas noches. Shalom. Chao, María. Chao, Carlitos. Buenas noches. Gracias. Muy linda esa charla. Shalom para todos. Gracias, Carlos. Gracias. Con mucho gusto. Con gusto. Gracias, Dieguito. Muy bien. Muchas gracias, Carlitos, Dieguito, todos. Gracias, Diego. Gracias a todos.